que va a ser el barquillo de Saudades, pero vamos a hacer lo que es la primera parte del libro. Hemos visto que podemos hacer en 3 partes y lo vamos a ver en ella, para que no se nos haga en un día todo y no busquemos el libro. Entonces este año se lo vamos a dedicar a la primera parte, que son las lecturas que tenéis. Y como primera parte vamos a hablar un poquito del autor y de los orígenes de por qué surgió el barquillo de Saudades. Y un tema que ha salido, que ha sido muy discutido por parte de Amalia, sobre todo Amalia, de si es una novela histórica, de qué género, a que pertenece este libro. Este año le vamos a hacer un poquito de hincapié, un poquito, por no decir casi nada, pero al año que viene vamos a volver a tratar este libro, porque vamos a ver, a investigar un poquito, a ver qué tipo de género es este libro. Entonces vamos a empezar, como os he dicho, por el autor, que como todas sabéis es José López Prudencio. No sé si habéis leído algo de este señor antes de ahora. Yo en el colegio que venían como apunte los libros de lectura, cositas sueltas, pero el libro... Este hombre se le llama el patriarca de las letras extremeñas. Nació en el 1870 y murió en el 1949. Murió con 79 años y fue un hombre muy polifacético, desde maestro hasta periodista, crítico literario, ensayista, político y escritor, como bien vemos que escribió este libro. Inicio con un soneto que un discípulo suyo, Eloy Soriano, poeta también de Badajoz, dedicó a su amigo y maestro. El libro se titula José López Prudencio, un recuerdo y 3 sonetos, escrito en 1949, justo cuando murió él. Se titula El maestro. Maestro, ¿qué es un hombre y qué es un niño? Supiste siempre y también lo que valía una enseñanza envuelta en la ironía florida de sonrisas y caricias. El pálido violeta de pobre verso es la melancolía de alegre juventud que fuera un día blanca cera en tus manos, blanco anillo. De ti aprendió a besar, estremecida, las más puras esencias de la vida. No formaste cerebros de eruditos, desván de fichas y conceptos nuevos, sino altos corazones siempre abiertos a la emoción astral prodigiosa. Como os he dicho, este hombre fue maestro y fue director del Colegio del Carmen de Badajoz. Fue periodista. En 1900 fundó la revista literaria llamada Extremadura. La fundó él, pero duró muy poco. Y luego fue director del Noticiero Extremeño y el Correo de la Mañana, también de Badajoz. Aparte de ser periodista, también fue crítico, sobre todo para el ABC, y biógrafo. Escribió varias biografías, sobre todo al final de su vida, como luego os voy a decir de la obra. Y con 37 años fue también diputado de la Diputación Provincial de Badajoz. Un periodo que arranca desde 1907 a 1921. Fue del Partido Nacionalista porque este señor, junto con Luis Chamizo y José María Gabriel y Galán, fueron los que defendieron con su obra, defendieron la identidad extremeña, hablaron de la raza extremeña. Su obra en sí está dedicada a descubrir Extremadura. Toda su obra está identificada a la Extremadura, el alma de Extremadura. Esto está aquí, este
habla de un pueblo de Extremadura, que es Villalba de los Campos. Y su carrera literaria la comenzó a los 42 años. Un poquito tardío, muy tardío, para que veáis que se dedicó más a lo que es la enseñanza, al periodismo y a la política. Compaginó muy bien esas tres ramas y empezó un poco tardíamente a escribir. Deciros una cosita así, que sepáis que todos los martes se reunían en su casa, hacía tertulias. En su casa ya venían pues, los típicos que se dedicaban a la literatura, al periodismo, a la cultura en sí. Sí, es que no te escucho. Y todos los martes tenía esa costumbre de ir a casa de don José. Iba todas las personas. Que era una forma de vivir lo que era la literatura, la poesía, porque Carolina Coronado, si tú lees eso, también era esto muy típico en el siglo XIX, primeros del XX, toda esta gente, las típicas tertulias en salones, los cafés, pues era donde se reunían y hablaban de estos temas, relacionados todos con la cultura, literatura, arte, todo. En cuanto a un punto esencial de su vida, una persona conocida por vosotros que se llama Don Sebastián García Guerrero, fue presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, muy amigo de él, y le creó para él el Centro de Estudios Extremeños, del que fue director, presidente de este centro. Fue creado exclusivamente para él y con dinero de este señor, Sebastián. Tenía que venir de Salamanca a poner una para que aprendiéramos lo nuestro. En cuanto a las obras, os he dicho, pues mira, la primera obra que fuera parte, esto estamos hablando de obras literarias, escribió un periódico muchísimo, y era crítico de libros. El primero que se tiene así constancia es de 1912, con el genio literario de Extremadura, del que habla de la identidad de Extremadura. En el 15 escribió Diego Sánchez de Badajoz, Extremadura en España. En el 17 escribió El Vargueño de Saudades. En el 25 Relieves antiguos. Y en el 26 Libro de las Horas Anónimas. Pasando ya hay un periodo que ya hasta el 43 empezó a escribir biografías, fue un gran biógrafo. En el 43 escribió la biografía del Gran Capitán, en el 45 San Masona, arzobispo de Mérida, y en el 47 Isabel la Católica. Parece que no fue mucho lo que escribió, pero desde luego el hombre tuvo una vida bastante intensa en cuanto, como veis, no solamente se dedicó a la literatura, sino que es que además ejerció de política, ejerció de periodista y sobre todo que su vida fue de profesor y de maestro, de la enseñanza. Su obra se caracteriza por hacer mucho hincapié de la nostalgia. En su obra, aparte de buscar todo esto de la identidad extremeña, de la raza extremeña, en su obra se ve mucho, se palpa mucho la nostalgia. Efectivamente, el Vargueño de Saudades es nostalgia. Saudades, del portugués saudades, significa melancolía. El Vargueño es un mueble con cajitas y ahí se guardaban como recuerdos. Es decir, las cartas, alguna cosita que te hayan dado, la guardabas como un tesoro en cuanto a que abrías al cabo de los años el cajón y era como nostálgico, te daban recuerdos. Esa es el Vargueño de Saudades y esa es también la obra de este señor.
En cuanto a este señor, pues deciros que fue cronista oficial de Badajoz, fue archivero municipal, fue presidente de la Comisión de Monumentos, fue decano del Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias y Filosofía y Letras, fue académico de la Real Academia de la Lengua y de la Historia, y fue presidente de honor de la primera Asamblea de Estudios Extremeños e hijo predilecto de Badajoz. Fue muchísimas cosas, ¿no? No le cambiaba. Ahora vamos, quiero que veáis una cosa, lo vais pasando. Ya. Un momentito, date un momentito, que no han venido a avisar ahí que es donde queremos. ¿Arriba o abajo? ¿Van a preparar? ¿Cuándo va a hacer mucho frío? No. Arriba mucha calor. Pero otra noche abajo de frío, ¿eh? Arriba brinda la Una gente. chaquetita. A mí me da igual. Que me da igual. Yo traigo remedio. Venga, decidir la decisión. Me da igual, a mí me da igual. Pues están preparando las mesas arriba ya. No, ha venido a preguntar. Sí, pero a mí me ha dicho Jesús que la están preparando ya. Porque le han dicho a alguna que arriba. Yo creo que es más íntimo. Sensaciones sugeridas por un libro viejo queden en estas páginas a la manera que se conservan, olvidadas y polvorientas, en los carcomidos glúteos de un viejo vargueño, las bagatelas que el tiempo convierte en reliquias evocadoras. Y las ofrece como una flor de recuerdo a la memoria de su hermano Francisco, un pobre peregrino de este mundo, que a los 34 años vio caer sobre la claridad meridiana de su vida la noche de la muerte, con heroica resignación cristiana, dejando solo en el alma de los suyos el perfume oloroso de su recuerdo. Bueno, para ya finalizar, lo voy a hacer ahora en vez de hacerlo ya lo último, y así ya lo hablamos todo. El segundo soneto de Eloy Soriano, que le dedicó a Lope Prudencio, se llama El artista. Campos, nostalgia, honor, romanticismo, canta tu hidalga prosa en rica gama. Para el que siente, sufre, espera y ama pluma, lira o pincel, todo es lo mismo. Valle Inclán extremeño, el erotismo en que a sus hembras vívidas inflama el viejo bradomín, truecas en llama de limpio amor. Frontero al misticismo. Montevirgen, Rita, Magdalena, mujeres heroínas, vuestra pena desfile en las horas lentas del camino, dulce aroma sutil de eternidades. Cadáver de una rosa de saudades guardado en un pargueño florentino. Y tenemos ahí a Montevirgen, que es la primera vez que en un poema o en una poesía aparece el nombre. Le dedica el nombre del artista, lo pone como artista. En el primero maestro y en el segundo artista. Es la catedral de la El Vargueño de Saudades nace debido a esto, a la amistad que tenía Lope Prudencio con don Sebastián García Guerrero. Don Sebastián García Guerrero llegó a Villalba a finales del siglo XIX, contratado como administrador o apoderado del duque de Feria, para cobrar el noveno de sus pensiones de sus posesiones a los agricultores, cuyo grano almacenaba en el alfolí, que era un silo o almacén que el duque poseía en la calle Bastimento. Hombre soltero, joven y bien parecido, pronto fue recibido por la alta sociedad del momento y deseado por las jóvenes casaderas, pero después de un tiempo de convivencia fue doña Amalia Marroquín y Marroquín su elegida. Joven huérfana e hija única, era además poseedora de una gran fortuna. Vivía en una gran mansión en la calle Palomar, cuyas traseras lindaban con el almacén que el duque tenía en la calle Bastimento. Una vez casado, don Sebastián y doña Amalia, este dedicó mucho de su tiempo a la política, abriendo casa en la calle Menacho de Badajoz, durante la cual conoció a José López Prudencio, con quien mantuvo una íntima amistad tanto personal como político. Ambos eran de la misma edad. López Prudencio pasaba grandes temporadas en Villalba en casa de sus amigos. Fruto de esta amistad y de las historias que García Guerrero le contaba sobre Villalba y los personajes de dentro y fuera del castillo, compuso y editó Vargueños de Saudades en 1917. Su rico bagaje historiográfico le posibilita recurrir al pasado lejano como fórmula para crear un bello canto a las añoranzas que penetran con más fuerza si se trata de una rememoración de las relaciones históricas de Villalba,
de lo que no cabe duda que era consciente tan insigne escritor. Algunos de los personajes de la obra y todos los lugares que se desarrollan son claramente de nuestro pueblo. Don Francisco, que es un personaje del Barreño de Saudades, el joven clérigo de nuestra historia, era sobrino del entonces obispo de Badajoz. Este tenía 2 hermanas viviendo con él, una soltera y otra casada y madre del clérigo, que cuando tuvo la edad su tío los llevó al seminario y lo hizo cura. Era un joven alto, guapo y sobre todo muy inteligente, y su tío lo preparaba para acceder a una canonjía en la catedral, pero una desafortunada enfermedad lo llevó a la muerte. ¿Habéis entendido ya por qué surge el Barreño de Saudades? Sí. Lo que os he pasado es la portada del libro original del Barreño de Saudades. Es una pintura hecha por un dibujante de Badajoz llamado Luna Pérez. Como habéis comprobado, como ha dicho Luis, es la portada de la Catedral de Badajoz. No es la portada de la iglesia de Villalba de los Barros. Solamente para que veáis cómo va la cosa. Está, eso sí, localizada, la obra está localizada aquí, en Villalba de los Barros. Veis que la portada no es la iglesia de Villalba de los Barros. Y esa es de la primera edición. Esa es de la primera edición, vamos, de la edición. Esto está fechado en el ABC del jueves del 18 de enero de 1923. Está fechado esta portada. El 18 de enero de 1923. El 17. Pero aquí hablan ya del libro este, es decir, que esta fue la portada del libro. Ah, que en el 20. Es que en el 23 salió una reseña. Ah, vale, y el el periódico. Pero Pero no que que eso eso fuese del 23. Claro, esta es del libro. Y aquí en esta reseña que hacen de este libro, mira lo que dice. Lo voy a vincular un poquito porque no quiero extenderme, porque esto, como os acabo de decir, lo vamos a desmenuzar para la próxima sesión que tengamos, ya que ha surgido el debate, pues lo vamos a llevar hasta el final. Aquí habla de que la novela, le da el nombre de novela de carácter retrospectivo. Claro. Así la califica. Así la No llega a califica. ser novela histórica. Pero aquí hay un Marcos Suárez Murillo, que es un cronista de Almendralejo, precisamente, que habla también de este libro del Barreño de Saudades y la califica. Aquí hace una crítica bastante dura. Para que veáis, porque ABC, claro, ABC y López Prudencio eran Eran de la misma puebla. pero este señor es un crítico, lo mismo que era López Prudencio para otros libros, este también fue crítico para ese libro. Es que fue muy destacado en la política, y la política Se lleva Amigo para y adelante. enemigo de todas. Entonces, este señor lo califica que no pertenece a ningún género literario. No le da género. Es un género nuevo. Es su Bueno, crítica. o lo levantó, inventó un género. Luego el noticiero extremeño, pues claro, le dice a este señor que de eso nada, que es una novela. Es una novela retrospectiva. Porque claro, fue hijo predilecto de Badajoz. Entonces, para que veáis que lo mismo que Una crítica que buena ahora. discutieron también ellos, aquí en su tiempo, pues también se discutió. Y uno, pues claro, defienda. una forma Cada de uno hacerse. de su parte. Es que hay zonas que son novelescas y otras que se describe. Narra. Y entonces, hay diálogo, hay narración. eso, y entonces por eso, pues claro, este crítico le dijo eso, que no la califica, no la ubica en ningún género Lo mismo literario. narrativo Esa es. Bueno, pues esto lo dejamos para la segunda ronda literaria y entre todos para ver si sacamos un debate y lo leemos aquí.
La ceña. Los días caen monótonos, acompasados, como una lluvia lenta sobre la comunicación de estos dos amigos, y el mutuo afecto crece como la vegetación de una tierra agradecida. Los paseos de la plaza se prolongan, los días buenos a lo largo de la ribera, bajo los olmos, a través de los vegetales que florecen y cantares de María, hasta la peña que don Alonso tiene junto a unos pilares. Sentado en un podio frente al tosco edificio, prosiguen sus pláticas y silencio, lleno de meditaciones en que huyen los recuerdos de tiempo, los que encuentran abandonados de los muros. Don Alonso tiene un cercanía colectivo. En él hay una ancha y oscura cocina con una gran chimenea de campanas. La piedra trasovera es el orgullo de su dueño. El perica fue sacada de uno de los bloques de granito que se cortaron y pulieron en la Alconera para el edificio del Banco de España. Quedaron allí unos cuantos sobrantes, por azar, los pulieron las mismas manos, salieron de la misma cantera. Los otros están siendo la admiración de propios y extraños en el suntuoso edificio de Madrid. Este se requema pacíficamente con el calor de los enormes tueros que presiden el hogar del cocinón. El agua proseguía desplomándose, alborotada sobre la rampa cenagosa del Cárcaro, formando rizados encajes de espuma. Al ocultarse el sol tras una loma lejana, los amigos lenta y apaciblemente retornan a la paz del pueblecito, en cuya plaza unas niñas cantan alegremente cogidas de las manos en un corro, amplio, móvil y sonante. Neblea. Con insistencia, nuestro joven teólogo sabe de qué atenerse en estos días. Don Alonso tiene una vieja almazara en las afueras del pueblo, y allí está la tertulia, una tertulia paratical, tranquila, de grave y anciano hidalgo que añoran tiempos felices y presagia futura hecatombe. Don Santo Guzmán, un anciano de barbas blancas, gruesa pelliza y garrota luciente callada, tiene la palabra, dice, sentencia vieja y sabio aforismo. No tengáis duda, mi pobre padre, que en paz descanse, tenía razón. En pueblo de señorío no hagas tu nío. En efecto, pero el caso es que no nos convencemos de lo que hay que hacer, nuestros derechos, nuestras garantías, nuestras acciones, dijo el nervioso don Esteban. La presencia del joven teólogo interrumpe el incipiente alegato de don Esteban. Pase usted, don Francisco, adelante, adelante. Me alegro que llegue. En este momento iba a hablar del pleito eterno. Habla de una situación aterradora, maquiavélicamente temible. Los novenos. Cantidad que entregaba a la Casa Ducal de Feria como impuesto por las cosechas. Y de una magistratura vejatoria abominable para todo el vecindario acomodado. El montonero, encargado de apuntar en las eras lo que cada labrador recolectaba para deducir el noveno que había que pagar a la Casa Ducal de Feria. Don Tomás interviene cortando cuando se hace el silencio, preguntando a don Francisco y variando temas de debate como esta familia del castillo. ¿Ha estado usted allá hoy? ¿Cómo quiere usted que esté, don Tomás? Aquello es una desdicha. La niña se consume por momento apagándose como una vela. Su padre embutido en el sillón sin darse cuenta de nada.
y la pobre doña Lágrima ganando el cielo con sus pasos por este horrible purgatorio. Esa desgracia es el origen de todas las nuestras, desde que el pobre don Javier se inutilizó, empezó el calvario del pueblo. Todos asienten y lamentan, tertulia prosigue hasta mediodía y el aguacero abrillanta los guijos de las calles. No hay duda, la anciana tía de nuestro clérigo estaba en lo cierto al repetir con tanta obstinación que la falta de su miltrado pariente había sido una gran catástrofe para toda la familia y muy especialmente para su sobrino Francisco, aquel espejo de virtud, un pozo de sabiduría, que tan asidua, tan diestramente manejaban los libros. Así fue como en efecto aquel joven teólogo hubo de conformarse con la voluntad de Dios. Al morir el prelado se alejó lontananzas vagas de un oscuro y remoto porvenir, dejando solo al alcance de las manos recién ungidas la cura de almas de pueblecitos pequeños, modestos, pero llenos de paz, de luz y de hidalgas tradiciones. Es un pueblecito tendido a lo largo de un recuesto en cuya cima está un alto castillo. Parece desde la lejanía un galán guerrero de leyenda antigua a los pies de una princesa feudal. Las alas de ilusión que tan gallardamente se tendían para este joven teólogo en el ancho cielo de sus esperanzas, cuando en su horizonte se levantaba como un arcón risueño la miltra de su tío. Se plegaron tristes y resignadas en una casita blanca, limpia, de suelos encarnados, techos bajitos y mucha luz, que estaba en la plaza espaciosa y solitaria de este pueblo, frente a la iglesia, cuyas campanas alegres y argentinas dejaron para siempre en su joven alma un eco de dulce añoranza. En las cercanías de la plaza, en la calle del Calvario, hay una casa enorme, de aspecto hidalgo, en las traseras una extensa huerta. Allí vive solo el anciano don Alonso Bolaño, que conoce todas las historias de los vecinos del pueblo y con quien nuestro joven teólogo trabó una estrecha amistad. Las mañanas de sol, en los días de invierno y en los atardeceres largos, en los días de estío, el anciano hidalgo y el joven teólogo pasan largos ratos en la plaza conversando apaciblemente sobre las andanzas de la vida en la aparente monotonía del pueblo, y da al joven normas y pautas sabias para pisar firme sobre la aparente igualdad de aquel pavimento que a veces también se abulta y se agrieta, porque bajo él bullen las pasiones de los hombres, como en las grandes urbes, como en el campo. Muy bien. Amalia. Venga, atender que es muy bonito. Vamos, que se hace de noche. Prosiguen aún ornadas con muebles antiguos, que fueron testigos de opulencias señoriales, condales y ducales. Hoy están solitarias y silenciosas, como un lujoso mausoleo hueco y lúgubre. En un recio sillón de ruedas yace pesadamente el cuerpo atrépsico de don Javier, junto a la chimenea que arde chisporroteando en medio del silencio. En el camerín redondo, lleno de luz de una de las torres, pasan los días melancólicos y escasos la pobre Laura, la niña que nuestro joven teólogo veía apagarse como una vela, lleno de dolor ante la ruina de aquella juventud, tan colmada de dulces encantos. El alma noble y generosa de don Francisco compartía sin reservas aquel dolor en un éxtasis misterioso de sentimental angustia. Laura, acercándose al misterio de la muerte, en la aurora de la vida, llena de belleza,
que ni la crueldad de las dolencias habían podido destruir, y coronadas de excelsas perfecciones espirituales, penetró en el alma joven e ingenua de nuestro teólogo iluminándola, con el encanto doloroso y noble de un santo e inmaculado amor. Un amor puro y sagrado que jamás tuvo escrúpulos en sentir. En las angustias y dolorosas renunciaciones de los desencantos se encontraron el atormentado espíritu de nuestro teólogo y de esa niña moribunda, herida de amor y de un cruel abandono, saboreando sin protestas y aceptando resignada el presente mortal de la fortuna. En aquella tarde opaca, el joven teólogo visitó también el castillo. La pobre niña embutida en un butacón antiguo, llena de blancas almohadas, junto a su mesita miraba por la ventana con los ojos fijos en el horizonte pardo y triste que se divisaba. Sobre su mesita yacían en abandono y desorden libros devotos, libros de poesía, y entre ellos quizás este pequeño volumen con sus pastas de pergamino, con sus folios endurecidos y amarillentos que también hojearon aquellas manos bellas cuando todavía eran rosadas y mórbidas en su risueña infancia. ¡Silencio! Pocos días después, la tragedia tuvo su desenlace. Fue un día despejado, luminoso. El sol del mediodía, un sol otoñal, de encendida amarillez, penetraba por las 3 ventanales góticos del camerín redondo y a su luz desentonada se durmió en la paz del Señor Laura, la dulce niña de cabellos de oro, 2 horas después de haber expirado don Javier en su sillón de ruedas junto a la chimenea que chisporroteaba indiferente. Una agitación callada se notó en el castillo durante la tarde, durante la noche, durante la mañana siguiente. Después, sus estancias quedaron ya silenciosas para siempre. Cuando salieron sus cadáveres, un hombre rudo, fornido, cerró el portalón del castillo con estrépito, guardando en su ceñidor las llaves enormes con ufanía victoriosa y solemne que los presentes sintieron como un reto provocador. A nuestro joven teólogo, una ráfaga de viento frío lo sacó de su arrobamiento doloroso. Junto a don Alonso descendieron lentos por las sendas de las pendientes. Recordaba cómo el hidalgo le había hablado muchas veces de la igualdad aparente de aquel pavimento aldeano que a veces también se abulta y se agrieta porque bajo él bullen las pasiones de los hombres como en las grandes urbes, como en el campo. Cerraron las puertas del castillo. Cerraron. Y se largaron. Tendría que ser pasillo, ¿verdad? Porque aquí se me ve tan grande, pero con la altura tiene que ser bastante grande. Claro, Pero que esto además... mucha altura, pero luego lo que... Sí, pero que ten en cuenta que esto aquí tiene una bóveda y eso era todo... Arriba sería, vete a saber, habitaciones y corredores. Como todos los patios que hay en los paradores y en todos los sitios. Claro, luego sería como por ejemplo un Montevideo, como sería Montevideo, por ejemplo. Aquí tipo claustro, sería patio central, tipo claustro. Claro, tú no porque las paredes están ahí. Mira, Monte, mira, ¿no ves las paredes pintadas? Cerrado, mudo, como quedó aquella tarde fría y angustiosa. Solo alguna vez, de tarde en tarde, se abren sus puertas. Viene un señor de un pueblo cercano que trae unos carros fornidos. Sus mozos cargan en ellos algunos muebles que sacan del castillo. Un día son vargueños ricos, con incrustaciones de nácar y guarniciones de repujada plata. Otro día cuadros de enormes dimensiones y ricos mármoles, rollos de pesados tapices. La operación se ejecuta con una actitud lúgubre y silenciosa. Todo lo presencia el hombre rudo, que guarda las llaves cuando los carros se alejan, rechinando sonoramente sus recias armaduras. Durante unos días la gente murmura, hacen comentarios diversos y todo vuelve a la calma, a la monotonía, igual del pueblo. Don Alonso sonríe cuando nuestro clérigo le habla de esta calma establecida. Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Qué agitada
curiosidad se nota en los ánimos? ¿Por qué esta concurrencia insólita en las tertulias? A las niñas, esta dulce burguesitis casadera, tan fina, tan encantadora, tan sentimentales, comentan, ríen, se ruborizan. ¿Qué ocurre en este pueblo? Es una cosa sencilla y corriente, pero que en la vida apacible de la aldea tiene un interés profundo, emocionante. Ha venido un mensajero encargado de intervenir, de resolver el magno pleito del noveno, de las 7 villas. Pero, ¿quién es este nuevo personaje que aparece en la escena humilde y tranquila del pueblecito? No es un señor lleno de canas y cargado de años. Es cosa muy distinta, vais a convenceros. Entra en escena don Rodrigo Adalid de Altamira, y es todo un hombre, donde los haya distinguido y cabales. Muy bien. Que se supone que es don Sebastián García Guerrero. Y hay personajes. Vamos para la plaza, porque ya si acabamos las 2 que quedan y ya está. Pero que Mirad lo que te van a pillar. Te van a pillar por completo. Que no se diga, ¿eh? Todo lo sabe don Silverio. ¿Quién es don Silverio? Es el más bello ornato de este hidalgo pueblo, el jefe de correos. Tiene un comercio y además es el cobrador de impuestos y del alumbrado público. Él lo sabe todo, lo observa todo y como las abejas encuentra siempre la miel en el polen de las flores más diversas. Él va libando en las cosas, en los acontecimientos, en el aspecto más regocijado de todo. Hasta lo más doloroso tiene la vida. Don Silverio ya conoce al forastero, se ha hecho amigo suyo, es un hombre completo, se llama don Rodrigo Adalid de Altamira y es un zagal que no pasa de los 25. Vaya un mozo explicándose y sabiendo la tierra que pisa. Parece que ha nacido aquí, en el Pozo Llano. Por lo pronto, a las muchachas me está pareciendo que lo van a tomar por un don Juan. Y los muchachos de aquí están que arden, porque las muchachas se lo rifan. Pues ¿qué van a hacer? Apenas va a diferencia del tal forasterito a los infelices que no saben ni vestirse de majo en los días de feria. El sol cae de plano sobre la plaza, silenciosa, desierta, en cuyo centro hay un paseíto de tierra rodeado de altas verjas de hierro y ornado por hileras de acacias. La campana del reloj suena solemne, pesadamente. Don Silverio toma las angostas sombras de la calle empedrada y limpia del camino a su casa. Una casita clara, enjalejada, cuyo zaguán tiene un rojo pavimento cortado por una franja de hacha y recta, de menudo guijo, que prosiguen hacia el patio, en larga calada, y hacia la mitad del pasillo se expande en una ancha cocina de chimenea de campana. En una mesita pequeña, junto al hogar, se extiende un limpio mantel. En él, en el medio humea una apetitosa caldereta de cordero con abundá de moja, que saborea la familia con delicia, en aquella acomodada familia de don Silverio. Hemos acabado colaboración y espero que os haya gustado y al año que viene sabéis que nos toca la segunda parte. Un aplauso.
Rosa Hilario. Pero este es súper suave. Es muy suave, parece que va a ser alto, pero es muy suave. Eres más cuidadoso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.
Ya has dicho dos veces, venga. ¡Qué manía! Sí, son manías. Búfalo cardíaco, diseñado por nuestros ingenieros para emocionar. Somos una generación especial, pero no solo porque seamos la generación más preparada. El poder de querer hacer, de aprender, de luchar, de hacernos escuchar. Funky Radio Show. Búfalo cardíaco. ¡A la bestia! En unos minutos tocaremos fin a la primera hora del Búfalo Cardíaco con Michael Wallen, dos de sus temazos más representativos.